El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Dialéctica, un espacio para el debate de la seguridad social desde la economía, la política y la filosofía, con el maestro Andrés Tesmol Olivares. ¡Comenzamos! Bienvenidos, muchas gracias por acompañarme en Dialéctica, un debate de la seguridad social, y hoy tengo el gusto de contar con la presencia del doctor Marcos Gutiérrez Ayala, secretario de Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fiscalista ampliamente reconocido y un gran amigo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, maestro Andrés Tesmol Olivares. Agradezco mucho la invitación y, por supuesto, agradezco la invitación de nuestro amigo en común, el doctor Jacinto García Flores, ¿no?, a la academia, por supuesto, por estar en este momento compartiendo, ¿no?, este espacio. Gracias, doctor. Pues ahora el tema que vamos a tratar es la Rectoría Económica del Estado y el financiamiento de la seguridad social, segundo capítulo. Como ya adelantamos en el episodio anterior, estábamos hablando de financiamiento a través de la Rectoría Económica. Bueno, debatíamos sobre el financiamiento, cómo se va a financiar la seguridad social. A medida que va progresando la ciencia médica y la psicología, han ido aumentando, bueno, y su interrelación ha ido aumentando el número de padecimientos que sufren los trabajadores, como el estrés laboral, el burnout, entre otros. En ese sentido, y también dado el incremento de la población, pues se hace más necesario preguntarnos cómo se va a financiar la seguridad social. El doctor Jacinto y su servidor debatíamos. Teníamos las dos perspectivas. Por un lado, pues incrementar la base contributiva. Y por otro lado, encaminarnos a una rectoría económica del Estado que era propuesta por otros autores, como Friedrich Engels. En ese sentido, bueno, usted está analizando ese aspecto de cómo vamos a financiar el estado de bienestar, y nos decía que desde 1995, 96, 2000, 2010, en el periodo de los gobiernos neoliberales, estaba la recomendación de los organismos internacionales de incrementar la recaudación. ¿Qué opina usted de esta situación? Y sobre todo, bueno, y antes de empezar, también ¿qué nos habla de Robert Nozick, que era el primer aspecto? Muy bien. Pues para empezar, fíjate que este tema que ustedes ahora han propuesto a nuestra audiencia es un tema, creo yo, muy interesante porque, fíjense, generalmente nosotros analizamos al derecho, ¿no?, a la norma, justamente desde esa perspectiva, desde una perspectiva descriptiva de la misma. Sin embargo, creo y considero que el fenómeno jurídico puede visualizarse, puede analizarse desde distintas perspectivas, ¿no? Y creo que este programa, por supuesto, ¿verdad?, y este tema tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con una cuestión de carácter filosófico, pero también sociológico. Pero en este entramado, digamos, complejo, ¿no?, de análisis complejo de la norma, de la ciencia, nos encontramos porque este fenómeno tiene que ver con cuestiones de carácter económico, político, social, cultural, ¿no?, y por supuesto jurídico, ¿no? Y me llama mucho la atención este tema que se somete hoy a debate, porque creo que es una visión del derecho muy sui generis, distinta, digamos, ¿no? Es decir, generalmente, y está bien que se hable de eso, ¿verdad? Hablamos sobre cuestiones de legalidad, de constitucionalidad, si es procedente, no es procedente, si la demanda se presentó en tiempo, los términos, si sobresee la demanda, si se aportan las pruebas, en qué momento, y eso me parece muy interesante, sin duda. Pero también hablar de esta cuestión de ver más allá del fenómeno normativo, estrictamente jurídico, a mí me parece una cuestión muy interesante, por lo tanto creo que pues mi reconocimiento para ustedes, ¿no? Gracias. Bien, iniciamos pues entonces con este fenómeno y recordemos que la justificación económica y jurídica de las contribuciones es el gasto público. Y fíjense cómo se va
¿cómo se va componiendo, verdad? ¿Cómo se va estructurando esta idea de las contribuciones? Generalmente, al igual que otras áreas del derecho, el derecho tributario o el derecho fiscal, como lo conocemos en México, pues es una área del conocimiento, una área de jurídica, un área del derecho muy dogmática, ¿no? De hecho, la ley, el Código Fiscal de la Federación establece que son de aplicación estricta, es decir, la observancia estricta de la norma, ¿no? Sin embargo, pues, cuando nosotros hablamos y lo vemos desde la perspectiva constitucional, económicamente constitucional, vemos que la justificación de las contribuciones es el gasto público. Y el gasto público, fíjese, tiene que ver con cuestiones de derecho financiero. Y tiene que ver con cuestiones de economía. Y tiene que ver con cuestiones de administración de recursos. Y todo eso, es decir, hablamos de administración de recursos, hablamos de economía, gasto público, tiene que ver con otro fenómeno muy reciente, ¿no? Que es la transparencia y rendición de cuentas. No podemos, de alguna manera, desengancharnos de la transparencia, porque precisamente esta rectoría del Estado es un factor muy importante derivado de que al final del día hay una captación de recursos, es decir, obtención, manejo o administración y aplicación del recurso. Y precisamente uno de los rubros muy importantes que tiene el Estado son precisamente las contribuciones. Y las contribuciones las podríamos clasificar, como el Código Fiscal de la Federación así lo establece, como impuestos, derechos, contribuciones de seguridad social y contribuciones de mejoras. Y dentro de esas contribuciones justamente está la seguridad social, ¿no? Pero también fíjense ustedes cómo vamos armando, ¿no? Toda esta andamiaje de conocimiento. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con derechos. Es decir, el gasto público está dirigido, ¿no?, para servicios públicos y parte de esos servicios públicos están los derechos. De tal manera que tenemos derechos y tiene que ver obviamente con cuestiones jurídicas, cuestiones legales, y tiene que ver con derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, ¿no?, entre otros, derecho a la seguridad, derecho a la justicia, ¿no?, es decir, a que haya tribunales en el Estado, pues encargados de la impartición de justicia, de velar por la justicia, ¿no? Bueno, pero como usted podrá advertir en esta propuesta, tenemos derechos y esos derechos cuestan. Tenemos derechos que cuestan y probablemente, bueno, no probablemente, tenemos derechos que probablemente no tengan que ver o bien su costo es mínimo. Es decir, yo le diría, un derecho a manifestar la libertad de ideas, ¿no? Un derecho a publicar, ¿no?, alguna situación en particular. Probablemente ahí el costo sea mínimo o quizá el Estado no hace un esfuerzo económico por garantizarlo. Simplemente son los derechos de libertad, ¿no? Son los derechos de políticos libertad. que conocen Exacto. de libertad, de que podemos hacer, nadie me puede impedir, debo transitar, etc. Correcto. Digamos, partimos de la idea de que el Estado simple y llanamente dice, te permito, correcto, ¿no? Bien, pero otros derechos, como les acabo de comentar, son derechos que sí tienen un costo. Que y un son los de costo salud, muy alto, claro. Salud, educación, vivienda y, sí, bueno, de justicia, desde luego que cuesta. Claro. Pero tenemos también el de salud y aquí tenemos el de seguridad social, que es una mezcla entre el derecho del trabajo y el derecho de salud. Claro. Porque al final del trabajo, pues me van a derivar toda la gama de derechos, que es el de entrada, pues el de estabilidad en el empleo, y luego va a derivar también el de las pensiones, es decir, a recibir asistencia a cargo del Estado. Sí. Y aquí teníamos un debate, el primer debate del que hemos platicado, ¿no? O sea, ¿de quién era el costo? El costo era de los empresarios, porque
Mario de la Cueva en su obra El Nuevo Derecho de la Seguridad Social, ya ni tan nuevo, pero en ese entonces era nuevo, decía, muy, muy brillante su exposición, desde luego, porque dice, tenemos el nuevo derecho, el derecho de, bueno, no es el derecho, es el principio de responsabilidad, en el que, bueno, si los empresarios están llevando la ganancia, pues también tendrían que asumir la pérdida, ¿no? Que es, pues, la pérdida humana, la pérdida de miembros, etcétera, y eso a través de los gastos de pensión, los gastos de dar una pensión de viudez, una pensión de riesgo de trabajo, una pensión de invalidez. Estos costos, en teoría, le tendrían que costar al empresario, porque el empresario es el que gana. Sin embargo, en una maniobra muy inteligente de Otto von Bismarck, se la cargó al Estado. Dijo, no, los burgueses tienen que ganar su ganancia íntegra y yo me hago cargo de las pérdidas. Para esto, pues para mantener la estabilidad de la otrora Prusia. Pero regresamos al punto de la seguridad social. Este derecho cuesta y le cuesta al trabajador, le cuesta al empresario, pero le cuesta al Estado y es el que más le puede costar. Fíjese, aquí habría que, es correcto, ¿no? El planteamiento, pero acaba de dar, digamos, pauta, ¿no? A una situación en particular que podríamos aclarar a nuestra audiencia, ¿no? El hecho de que hay derechos, digamos, ¿no? Que en efecto, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la salud, como bien lo apunta, hay una participación por parte del Estado, una participación, digamos, por parte del trabajador y por parte del patrón, ¿no? Pero también cuando hablamos de derechos en un sentido, digamos, amplio, hay gente que no tiene, digamos, en ese momento de entablar una relación laboral. Es decir, estamos hablando de este lado, ¿verdad? De aquellos que tienen la oportunidad, que hacen, que garantizan un derecho al trabajo, digamos, ¿no? De este lado. Y como garantía de un derecho al trabajo, pues el patrón, ¿verdad? Los inscribe, los registra ante el Seguro Social y el Seguro Social les cubre los seguros de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, cesantía, riesgo de trabajo, guarderías y Infonavit, digamos, ¿no? Que en ese sentido va también la vivienda, ¿no? Ok, pero son los de este lado. Pero también tenemos un grueso, digamos, de la población, exacto, que pues no tiene acceso a un trabajo y por ende no tiene, digamos, no hay quien le pueda garantizar, en este caso, la seguridad social. Y en ese caso es donde, pues, el Estado creo que se justifica, ¿no? Una rectoría económica en materia de garantía de esos derechos. Por supuesto, creo yo que estamos en una lógica, ¿verdad? En una lógica en donde un Estado, ¿verdad? Tiene ese fin, esa intención, ¿no? Pero por supuesto, y hace un momentito hablaba en el planteamiento inicial de Robert Nozick, ¿no? Es decir, también tiene una cuestión de carácter ideológica, ¿no? Claro. ¿Por qué tiene una cuestión de carácter ideológica? Porque incluso Robert Nozick plantea, hay un libro de él que se llama El Estado Mínimo, y es en donde de pronto hay un choque, vamos a decirlo de alguna forma. Ideológica, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir o derivado de esos planteamientos, ¿no? De esos planteamientos netamente ideológicos, dice, no, espérame, el Estado única y exclusivamente lo que tiene la obligación es A, B y a C, nada más. Pero, por otro lado, ¿verdad? Los estados, bueno, sería nada más cuestión de garantizar los puros derechos que no cuestan, ¿no? Los derechos de hacer, de sí, libertad. O quizá lo mejor, libertad, ¿no? Quizá el derecho a la seguridad del Estado, digamos, ¿no? Okay. Ahí, vamos. Pero se excluye, digamos, en un Estado mínimo, ¿no? Igualdad, ¿no? Se excluye de un Estado mínimo, ¿verdad? Justamente esos derechos sociales, digamos, ¿no? Los excluye, ¿no? Entonces, bueno, creo que y es donde hay un choque, pues, con diversos conceptos como el estado de bienestar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En donde hay un choque precisamente con esta parte ideológica, digamos, ¿no? Pero un estado como el nuestro, un estado garante, creo que es válido,
hablar de derechos sociales y hablar de que un Estado debe garantizar esos derechos a la seguridad social. Digamos, Ajá, ¿no? digamos que en Estados Unidos estaba el debate entre Nozick y John Rawls, ¿no? Que era lo que, lo que estábamos avanzando. Con un concepto, en este caso de Rawls, por la cuestión de una justicia distributiva, ajá, digamos, que esto viene más empalmado con una idea, digamos, de la equidad, ¿no? Ok, digamos, doctor. ¿No? Usted es el especialista en este tema. ¿Qué nos puede expresar más de Nozick? O sea, ¿en qué consisten estos planteamientos del Estado mínimo? Además de garantizar la seguridad y de la libertad, ¿qué más podemos saber? La verdad es que Robert Nozick, mire, si nosotros estudiamos, ¿no? Digamos, a profundidad, que a veces incluso creo que nos faltan especialistas en ciertas áreas específicas, ¿no? Hay gente que se encarga de estudiar, por ejemplo, a diversos autores ideológicos, desde su filosofía, desde la política, etcétera, y se vuelven expertos, ¿no? Y de pronto, pues en nuestro ambiente a veces hablamos de uno, hablamos de otro y no nos volvemos tan expertos. Sin embargo, parte de una idea fundamental y es donde choca a veces con John Rawls. ¿Por qué? Porque precisamente si nosotros analizamos a Robert Nozick, de verdad que se hacen unos planteamientos muy interesantes, ¿no? Es decir, lo veo desde la perspectiva de la academia. O sea, si hace planteamientos reales, digamos, ¿no? Te hace razonar, te hace reflexionar, al grado que dices, tiene razón, ¿no? Ajá, porque su marco, entiendo que es un marco de justicia, porque él dice, al final no podemos hacer una justicia restaurativa porque sería imposible definir a quién le voy a pagar. O rastrear mi árbol genealógico, bueno, más que mi árbol genealógico económico y decir, a ver, desde toda la riqueza que me antecede, ¿cómo voy a rastrear cuál de esas se derivó de injusticia y cuál de la otra es de justicia? Entonces, pues dice, pues no puedo hacerlo, entonces pues ya, mejor ya nos limitamos al presente y del presente yo puedo obtener ganancias, pues porque yo tengo esa herencia y puedo disponer de mi herencia. Y entonces en ese marco de legalidad únicamente va a ser legal lo que se obtenga de la compraventa, no de la ayuda social. Y ahí es donde entra el debate con Rawls. Con Rawls debate porque dice, a ver, vamos a partir del punto contrario. Como ya adelantábamos en la charla pasada, él decía, John Rawls dice, yo al final estoy vivo de pura suerte. Yo viví pues porque me enfermé un día antes de salir a la misión de reconocimiento y mataron a todos mis compañeros. Y yo viví porque más bien fui beneficiado porque nací blanco. Y nací blanco en Estados Unidos, en un lugar donde la sociedad beneficia o trata mejor a los blancos que a los afroamericanos. En ese sentido, es el planteamiento opuesto. Y ya a partir de Rawls se justifica que podamos hacer una redistribución, porque la economía se va a redistribuir siempre y cuando pues vamos a atender a compensar esta justicia, digamos, estricta que habla Nozick, ¿no? Que dice, Nozick, pues vamos a tener únicamente el dinero que obtengas de tu trabajo. O sea, sí, pero en ese sentido, pues, bueno, o sea, ni siquiera busca hacer el esfuerzo de hacer una justicia restaurativa. Y esa es otra postura contra la cual yo estoy en contra, ¿no? Porque al final, pues sí, Estados Unidos se construyó, como Marx ya lo decía, pues sobre el trabajo esclavo. Entonces, no tendría que hacer una justicia restaurativa histórica. Pero fíjese, si nosotros lo analizamos, esta situación, pudiéramos encontrar incluso ciertas choques, ¿no? Es decir, por ejemplo, a partir de un realismo jurídico, yo podría decir que Robert Nozick dice, bueno, ¿por qué tengo que aportar de mi riqueza para distribuirla con alguien que no está trabajando al mismo ritmo que yo? ¿No? Y eso es el planteamiento panista, ¿no? O sea, desde luego que vamos a partir de eso. Ahora, pero te podría decir otra cosa. Hay un rescate, el Estado. Es decir, ahí se contradice. ¿Por qué? Porque el Estado ha rescatado a ciertos
¿Por qué rescata a ciertas crisis financieras provocadas por los capitalistas, ¿no? Así es, ¿no? Es decir, y lo podemos notar, es más, digo, sin someternos nada más a lo mejor a los hechos, digamos, de Estados Unidos, en México, ¿no? El rescate bancario, ¿no? Es decir, hubo un rescate bancario que incluso, ¿no? En 2007, 2008 en Estados Unidos hubo, digamos, una manifestación, digamos, de la sociedad. ¿Por qué? Porque decían, oye, ¿por qué de mis impuestos vas a rescatar, digamos, ¿no? a la clase empresarial, toda vez que ella está perfectamente observada que deliberadamente repartió dividendos y eso hizo quebrar, digamos, a ciertos sectores, etc. Entonces, ahí es donde hay una contradicción, porque dice, hay un Estado mínimo, sí, pero debería de existir un Estado mínimo para todos. Para todos, ajá. Correcto. O sea, ahora, vamos a hacer un Estado mínimo, pero cómo desde el propio Estado mínimo se rescata al empresario que malgastó, ¿no? Entonces, ni siquiera están recibiendo la propia riqueza producida, están siendo rescatados, o sea, entonces ahí hay un principio, o está contradiciendo su propia lógica, ¿no? Entonces, es lo que te digo. Una contradicción totalmente. Ahora también creo que a partir de una visión realista, digamos, de un realismo jurídico, también creo que sí, y de ahí yo creo que sería rescatar esa rectoría económica del Estado. Porque por el otro punto de vista de Rawls, por ejemplo, ¿no? Cuando dice pues que sí, debe haber una justicia distributiva, se enfoca más a un estado de bienestar, ¿no? A una garantía de los derechos dentro, digamos, de este entorno jurídico, ¿no? Y a partir de la idea del garantismo de Fraioli, por ejemplo, ¿no? Ahí también creo, y es mi visión, creo que no tenemos, pero no en México, en muchas partes del mundo, no hay un Estado suficientemente capaz de garantizar los derechos. ¿Por qué? Porque justamente con lo que usted iniciaba la plática, porque se requiere de y que lo hablaron en la sesión pasada con el doctor Jacinto, en donde requiere de una recaudación, ¿no? Efectiva, pero además de una recaudación efectiva, una administración también extraordinariamente eficiente, pero además una distribución, y esa distribución va acompañada de una transparencia de los recursos. Entonces, si se dan cuenta, todo esto está concatenado, relacionado, entrelazado, y lo jurídico no está aislado, digamos, ¿no? De la parte económica, de la parte filosófica, de la parte social, ¿no? Que creo que en la lógica de nuestro Estado sí debe existir una rectoría económica del Estado. ¿Por qué? Porque los derechos cuestan. Ok, bueno, ¿no? Para ampliar el debate o el análisis de la rectoría económica del Estado, ¿qué implica la rectoría? Que el Estado asuma el control de sectores económicos estratégicos, como ya lo mencionábamos, como el petrolero, estrictamente el petrolero, y también tendría que entrar el minero, y también tendría que entrar el de telecomunicaciones, que están fuera del poder del Estado. Pero, ¿qué más significaría la rectoría económica? La rectoría económica significaría a fuerza, controlar operaciones, regular operaciones económicas. ¿Por qué? Porque ya Thomas Piketty lo menciona en su libro La crisis del capital del siglo XXI, que analiza del 2006 al 2012, dice, bueno, y ahí fue cuando se produjo la burbuja financiera de la vivienda en Estados Unidos y que se esparció por todo el mundo. Dice, bueno, ¿qué lo provocó? Bueno, los bonos de deuda garantizada, ¿no? ¿Qué son? Deuda subprime aglutinada. O sea, deuda de mayor calidad, deuda de menor calidad, digamos que una hipoteca dada a un rico y a un pobre por igual, dos hipotecas. Y que supuestamente si una sí se iba a cobrar y la otra no, pero con la recaudación de una íbamos a obtener la ganancia de los dos. Esta era una operación que estaba prohibida en el siglo pasado, por 1940, 1950. Ese tipo de operaciones estaban prohibidas.
Y a su vez, aquí entraron las aseguradoras. Para hacerlo más atractivo, las aseguradoras como AIG también dijeron, es más, yo te aseguro esas operaciones. O sea, imagínense, voy a especular con una deuda que ni siquiera sé si voy a cobrar y llega AIG y dice, yo te la garantizo, tú éntrale. Va. Todo esto estaba prohibido. Todo esto estaba prohibido porque son especulaciones sumamente arriesgadas. ¿Por qué? Porque al final no tienes garantía ninguna de que vas a cobrar. Por mucho que tengas la casa, pues la casa se queda vacía. Eso es lo que provocó la movilización de muchos norteamericanos en los estados de Detroit, por ejemplo, que se desplazaron de un lugar al otro para ver, porque pues dejaron las casas y no porque tuvieran garantía hipotecaria, significaba que fueran a ser cobradas. Todas estas operaciones estaban prohibidas. De repente se liberaliza el mercado y dicen, no, pues vamos a especular y vamos a garantizar este tipo de operaciones. Y la rectoría económica implicaría que el Estado norteamericano le hubiera dicho, ¿sabes qué? No puedes hacer este tipo de operaciones, son ilegales. ¿Por qué? Porque debe de haber un control de a quién le vas a dar crédito hipotecario. Al margen del debate que vamos a plantear en la academia de que, bueno, ¿cuál fue el problema? Que el precio subiera o que las personas pobres tuvieran acceso al crédito, que para mí el primer problema sería que ¿por qué sube tanto el precio? Tendría que haber una regulación, de eso se trata la regulación, la rectoría económica. Voy a regir, sí voy a regir los sectores estratégicos y también voy a impedir que especules con ciertas operaciones, de eso se trata. En eso consiste la rectoría, o sea, hay operaciones que no deben hacerse de manera masiva. Y digamos, y eso ocurre en todos los ámbitos, hasta en el deportivo, tan solo que no se supervisa a los jugadores, a los futbolistas les permiten hacer apuestas, pues por eso los resultados salen como salen. O sea, es una cuestión de higiene, digámoslo así. En eso consiste la rectoría económica, para que el público supiera de qué hablamos con rectoría económica. No solo dirigir, no solo operar una petrolera, ¿no? Sino que implicaría impedir, apostar, impediría hacer ciertas operaciones. De eso se trataría. Y sobre todo lo que usted menciona, dice, bueno, pues incluso en el marco, y esto es justificable incluso en el marco de intervención de estado mínimo, porque bueno, pues no intervengo, pero tampoco intervengo para salvarte, ¿no? Entonces eso sería la rectoría económica, a grandes rasgos. Ahora bien, retomando el tema que usted nos menciona de la recaudación, que implicaría una recaudación efectiva y una administración efectiva y sobre todo una transparencia. Y seguíamos en el debate que teníamos la charla pasada. Ok, ¿de dónde se le ve más esperanza que pueda salvarse la seguridad social o mantenerse? ¿Aumentando impuestos o apostarle al Estado rector? ¿Cuál cree que usted sea una solución más viable? Bien, definitivamente la parte de los impuestos pues es un área, es un tema pues que no aparece, digamos, en los puntos de campaña de los políticos, ¿no? Okay. Claro, por obvias razones. A nadie le gusta pagar impuestos. Sin embargo, creo que es una parte importante. Pero tan importante es la recaudación como la buena administración. Ok, la administración, la buena administración. Y, por supuesto, la buena aplicación de esos recursos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque podríamos, que no somos en materia de recaudación, pues no somos de los países que no recaudan, digamos, que menos recaudan. Que incluso, cosa curiosa, en pandemia sí subimos, digamos, un poco de la recaudación y hemos subido, digamos, la recaudación en estos últimos años, ¿no? Sin embargo... ¿Pero eso a qué cree que se deba? ¿A la administración obradorista o a qué otro factor que aumentara la recaudación? Mira, yo creo también, porque tenemos que, insisto, hay que ver este tema de manera muy integral. Okay. No podemos, digamos, aislarnos de ciertas recomendaciones internacionales, ¿no? Okay. Hay 15 recomendaciones internacionales que tienen que ver con evitar la erosión de las utilidades de las empresas a nivel internacional. ¿Cómo? A ver, ahí sería que las recomendaciones son evitar la erosión de las ganancias. Sí, es decir... ¿Que no les cobren? No.
que la parte empresarial pueda disminuir o reducir las utilidades para pagar menos al Estado. Es decir, entonces hay recomendaciones para que esa utilidad sea mayor y los estados recauden. Y por eso hay una fiscalización internacional, ¿no? Así como hay una nacional, hay una internacional. Bueno, pero ¿por qué salió todo esto? Porque, por ejemplo, yo creo que también mucho se debe esta parte recaudatoria a una de esas recomendaciones. ¿Y cuál es esa recomendación? La utilización de los medios electrónicos al alcance. Hoy, mira, hace 20 años, y no estamos hablando de mucho tiempo, el proveedor por excelencia del servicio de administración tributaria eran los bancos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú no declarabas, pero sí tenías cuentas bancarias. Entonces, ¿qué hacía el SAT? Solicitaba al banco informes de tus cuentas bancarias, de tus depósitos, y rápido decía, oye, fíjate que cómo es posible que tú tienes depósitos y no te tengo inscrito, o si te tengo inscrito, te tengo con 100,000 pesos al año y aquí tienes 1,000,000 de pesos. Ok. Hoy el SAT implementó todo eso y creo que por ahí va quizá, ¿no? Quizá el granito de que se permitió el Estado para recaudar. ¿Por qué? Porque ahora facturamos electrónicamente, ¿no? Ahora enviamos contabilidad electrónica de manera mensual a las empresas, de tal manera que, pues, toda esa información que tiene las declaraciones informativas, las declaraciones, todo tiene que ver con información. Ok, entonces, ¿no? El hecho de que aumentara, digamos que desde el 2020 para el 2020 que fue la pandemia, para el 2024, porque pues ya es el año que concluyó, usted se lo atribuye más a la implementación de esta recomendación externa que a una implementación, una efectiva recaudación. Es multifactorial, es multifactorial, porque justamente podría decir que podríamos incluso hablar de una administración de recursos quizá más eficiente. Quizá también, ¿sabes también qué otra cosa? Por eso digo que es multifactorial. ¿Por qué? Claro. Porque de pronto cerró algún huequito de fuga de dinero, lo cerró aquí, cerró allá, y entonces eso, digamos, hubo una mejor administración. Podemos estar o no de acuerdo, ¿no? De alguna manera, porque a veces de pronto escuchaba cuando recién digamos, entró la nueva administración a nivel federal, decían, es que, ¿sabes qué? Pues prácticamente le cerró la llave y está ahogando a todos, ¿no? Pero bueno, probablemente también haya sido un factor de administración de los tiempos y de los recursos. Quizá a lo mejor ahí estaríamos entrando, digamos, a un área, digamos, de la economía, ¿no? Pero creo que sí, esos factores han influido justamente para ir administrando, recaudando mejor, administrando mejor y quizá aplicando mejor los recursos. Ok, enseguida vamos a una pausa y regresamos con el tema de la recaudación contra la Rectoría Económica del Estado y ver en qué medida puede implementarse una u otra o las dos para mejorar la seguridad social. Gracias. Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. Seguimos con el tema de Rectoría Económica del Estado, con recaudación. Entonces, hasta este momento tenemos pues varios apuntes. Bueno, aquí son garabatos, pero vamos a apuntarlos. El primero, desde el punto de vista de la filosofía, dado que estamos en dialéctica, estamos analizando todos los aspectos, la filosofía, tenemos a Nozick, que era Robert Nozick, el exponente del Estado mínimo. El Estado mínimo, el dogma, digámoslo así, para no hacernos tanto rollo, radica en que el Estado debe limitar su intervención a permitir las transacciones siempre y cuando sean legítimas y va a intervenir únicamente para la administración de seguridad y
permisión de libertades, nada más. No tendría por qué intervenir en cuestiones de asistencia o de redistribución. En cambio, tenemos a John Rawls, que ya estaba analizado, que señalaba que, bueno, vamos a hacer una redistribución en tanto cuanto las condiciones no siempre fueron las mismas para todos. Ok, ese es el debate y desde luego me parece un excelente argumento en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya parece que iba a poder citar Marx en Harvard. Primero lo iban a correr antes de llegar a la puerta. Pero bueno, y sobre todo en la época del comunismo. Entonces, pues, ese es el debate. Ahora bien, de estas posturas derivan pues muchas acciones gubernamentales, mucho discurso político, por ejemplo, el discurso de la derecha, de que por qué se le va a dar asistencia social, que trabaje, ¿no? Pero generalmente, pues aquí la respuesta es bien simple, ¿no? Pues no todos los trabajos tienen salarios bien pagados y salarios que efectivamente permitan redistribuir la riqueza. Esto es en el nivel filosófico. En el nivel contributivo tenemos un problema, ¿no? Que es pues una falta de transparencia, ¿no? En una falta de transparencia contable, es decir, financiera. ¿Cuánto dinero entra? ¿A dónde se va? ¿Y cómo se va? Ese sería otro debate. Aquí vamos a entrar en esto. Sería una falta de transparencia, una incorrecta administración, desde luego, y aquí tendríamos que, como la seguridad social se financia de diversas formas, hasta este momento entendemos que es una cuestión que se tendría que debería tener una solución multifactorial. ¿Multifactorial desde cuándo? Desde que, pues, incrementar la base recaudativa a través de procesos electrónicos y de mejora de la transparencia contable, podría ser también, ¿no? Ahora bien, también, y eso es lo que estábamos analizando, ver qué tanta eficiencia tenemos para cobrar y ver cómo, o sea, fortalecer este aspecto de que de veras que paga el que tiene que pagar, se tendría que ser por ahí. Y ya después podríamos entrar en un aspecto de rectoría económica, pero vamos a dejar ese punto para el final. Entonces, me estaba comentando, ¿qué puede hacerse? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad en la recaudación para mejorar la seguridad social? Bueno, la seguridad social ya sería un tema de aplicación, ¿no? Pero aquí tendría que ser un tema de recaudación. Sí, donde usted nos estaba ampliando. Fíjese, maestro, la verdad es que este tema, digamos, de las contribuciones, rectoría del Estado, la seguridad social nos da para mucho y analizado desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, hace un momento que decía, podemos hablar desde la perspectiva filosófica y no está, digamos, lejos de una perspectiva filosófica la parte contributiva, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque nos permite, creo yo, desde mi punto de vista, atacar, disminuir o tratar de evitar la desigualdad, ¿no? Okay. Es decir, si nosotros lo hablamos desde la perspectiva filosófica, usted que tiene más recursos, más utilidades, genera riqueza, usted va a contribuir. Claro. Y usted quizá, sus hijos no van a ir a la escuela, a la instrucción, ¿no? Pública, y dicen, no, yo puedo darles digamos, ¿no? Una mejor educación privada, digamos, educación privada, no mejor, una educación privada. Sí, pero usted ya aportó, ¿no? Okay. Para que alguien que no tenga los suficientes recursos pueda, digamos, gozar y acceder, exacto, a una educación. Entonces, visto, digamos, creo yo, desde la perspectiva de justicia en su plenitud, ¿no? De encontrar una respuesta, digamos, ¿no? Del derecho, dice, oye, pues está creando cierta igualdad, ¿no? Okay. Igualdad de oportunidades, ¿no? Igualdad, hasta lo mejor dice, bueno, no voy a erogar para una educación privada, pero entonces quizá eso traiga como consecuencia una igualdad también, parte de una igualdad económica, ¿no? Ahora, en la parte, digamos, sí, adelante. Ahora que usted pues es académico, ¿no? ¿Qué tanto necesitaría reforzarse esta idea desde la formación? Una justicia redistributiva también sería necesario, ¿no? Desde las propias aulas de la universidad, desde la licenciatura, maestría y doctorado. ¿Qué enfoque tenemos? Nos hemos puesto a pensar, ¿qué enfoque tienen las clases que damos en la universidad? Bueno, es todo un
todo un tema que nos daría para un programa completito, ¿no? Porque yo creo y estoy convencido de que en la universidad, en las universidades, nos falta un poco de análisis, ¿no? Sí, sí, por supuesto, de reflexión, ¿no? Nos falta una cuestión de ser más objetivos, ¿no? De ir acercándonos un poco a una, sé que es muy, quizás está muy ideológico, ¿no? Pero una perfección, digamos, del ser humano, ¿no? Creo que si nosotros no tenemos en las universidades gente capaz, gente reflexiva, gente analítica, gente objetiva, pues imaginemos otros sectores, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que en este sentido, tener una cultura, ¿no? Pues sí, del pago de impuestos, ¿no? Una cultura del pago de impuestos. Pero también... Ese era el tema que debatíamos con el doctor Jacinto la charla pasada, o sea, ¿qué tanto tendríamos que ser formados en una conciencia no colectiva, bueno, social, una conciencia, en una formación en una educación un poquito teníamos el anarcosindicalismo y el socialismo, ¿no? Que era lo que platicábamos con el doctor Jacinto. ¿Qué tanto sería factible, incluso desde la secundaria, preparatoria, empezar a hablar del derecho del trabajo, del derecho colectivo, del cooperativismo? O sea, ¿qué tanto nos tendríamos que formar en la conciencia de que somos parte de una clase social, que es la trabajadora, y que por lo tanto nos tendríamos que ayudar? Y sobre todo esto, pues también subirlo a la universidad. Esto se ve harto difícil en la formación primaria y secundaria, porque va a saltar alarmas de que está regresando el virus, el comunismo, como dice Javier Alatorre, en la educación primaria. ¿Cómo va a ocurrir eso? Pero ¿qué tanto esto es posible desde la universidad? ¿Qué tanto es posible dar las clases y decir, a ver, todos los que estamos aquí, todos salvo 3, 4 de la licenciatura, todos son hijos de trabajadores, y por lo tanto nosotros estamos más o menos en las mismas condiciones y por lo tanto nos tenemos que ayudar entre todos? Y esa ayuda también vendría pagando los impuestos, ¿no? Sería así. Sí, y bueno, bien, también insisto, creo que podríamos hablar de cosas muy reales, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco, es decir, el hecho de que la gente no pague sus impuestos no es de hoy, ¿no? Es decir, hay un libro muy interesante financiado por CONACYT que se llama El ocaso de un impuesto. Cuando yo lo tuve en mis manos, lo primero que dije, bueno, pues es evasión, ¿no? No, era, digamos, las cosechas de los grandes terratenientes, ¿no? Que las escondían justamente para no contribuir a la iglesia, ¿no? Y que estamos hablando, digamos, del 1300, con un objetivo no tanto de que dices, oye, pues lo vas a distribuir con otras personas, no, sino con un objetivo más, digamos, ideológico, religioso, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, aun cuando había ese objetivo, ese esquema de la religión, pues dice, bueno, pues sí te doy lo que me corresponde. Bueno, había justamente, ¿verdad? O injustamente, ¿no? El que escondían sus cosechas, ¿no? Entonces, no es nuevo, ¿no? Es decir, sí hay un referente, digamos, ¿no? De esta poca cultura. Por eso cuando iniciábamos el programa les decía que todo está la seguridad social, la parte contributiva tenía que ver con cuestiones sociales, económicas, políticas, culturales y jurídicas, por supuesto, ¿no? Como un fenómeno, y yo creo que es la parte interesante de este programa, porque creo que tienen esa visión, digamos, integral, ¿no? Integral. Podemos en este programa a lo mejor hablar de cuestiones muy dogmáticas, pero también de consecuencias, ¿no? Que pudiera tener la norma y los movimientos y los hechos sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, creo que esto, insisto, hay una... por mucho que hace un momentito les dije que, bueno, hay por parte del Estado un uso de la tecnología para cuadrar, para entrelazar, digamos, información, ¿no? Y poder dar, digamos, con el buen cumplimiento y con la recaudación. Pero bueno, sí hay todavía, digamos, ciertos, digo que incluso podríamos hablarlo, ¿no? Que de pronto va a ser un gran problema. Por ejemplo,
hablábamos hace un momentito, ¿no? De que por una parte tenemos un sector que sí tiene seguridad social, y porque le cuesta a él, y porque le cuesta al Estado, y porque le cuesta al patrón. Y todavía ¿no? esa seguridad es ineficiente. Y todavía esa seguridad es muy ineficiente. Ahora, pero por otro lado tenemos un gran número de personas que no tienen ni siquiera la garantía de un derecho al trabajo, ¿no? Ajá. Y ahí viene esta parte del comercio informal, ¿no? Que evidentemente también es un fenómeno social y que, insisto, muchas de esas personas que de alguna manera, por la misma situación social, no hay una contribución al Estado, estas personas en algún momento van a requerir una atención médica y el Estado tiene forzosamente que hasta sus posibilidades. De ahí la importancia de la rectoría económica del Estado, ¿no? Que tiene que ver, hace un momentito usted decía, y creo que con justa razón, usted decía, bueno, es que el Estado tiene que velar por ciertos, no solo por la cuestión de brindar seguridad, sino por algunos, digamos, factores, hechos económicos que podrían derivar en una crisis para el Estado, ¿no? Claro. Lo tenía que ver, sí. Y fíjese, lo vemos desde la perspectiva económica, pero también lo podemos ver desde la perspectiva del derecho administrativo. Okay. El derecho administrativo dice que es la área del derecho que se encarga de la organización, estructura y funcionamiento del Estado. Y es donde creo, a partir de un derecho administrativo, poder hablar de la eficiencia del derecho, ¿no? De la eficacia, digamos, del derecho, sin meternos en las distintas connotaciones en administración que podría tener eficacia y eficiencia. Pero sí podríamos ahí ver justamente que se vería un reflejo. ¿Por qué no pagamos impuestos? Porque probablemente un factor sería, bueno, pues es que no los veo, ¿no? Me los cobran y no los veo, ¿no? Ah, ok. No los veo. Una falta de legitimidad, ¿no? Claro, una falta de legitimidad en el uso del dinero. O sea, ¿con qué derecho voy a cobrar si no te estoy dando el servicio de luz, de pavimentación, etcétera? Sí. Pues entonces el Estado carece de una legitimación para el ejercicio del... Sí, y fíjese, y creo que por ahí podríamos incluso lanzar desde este programa, ¿no? Que seguramente está debatiéndose, ¿no? En otros centros de investigación o en otras universidades, pero desde aquí podríamos decir que los trabajadores requieren de una forma de pagar impuestos en donde también se les reconozcan deducciones. Es decir, un trabajador que viva en el centro de Puebla, pero que su centro de trabajo esté en una empresa automotriz, ¿no? Por ejemplo, de Puebla. Obviamente se tiene que trasladar desde su casa, que es el centro de Puebla, a pues donde tiene que desarrollar su trabajo, su centro de trabajo, ¿no? Exacto, donde está la planta. Pero la persona, para que llegue a su centro de trabajo, gasta. Si tiene auto, pues obviamente va a pagar gasolina. Si no tiene auto, pues va a pagar transporte, ¿no? Pero ¿qué pasa con el trabajador? El trabajador le dice, bueno, yo te contraté con tal salario y te voy a hacer el cálculo del impuesto sobre el ingreso bruto, ¿sí? Y lo que sobre, te lo deposito. Entonces, el trabajador, cuando va y ingresa su tarjeta bancaria, ya pagó impuestos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo creo que tendríamos que modificar una parte ahí para decir, a ver, ¿cuánto ganas? ¿Y cuánto gastas? Y sobre tu utilidad te pago. Es decir, pago impuestos. Ajá, sobre la utilidad. Sobre la utilidad. Pagar ¿no? el impuesto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque al trabajador se le cobra sobre un ingreso bruto, ¿no? Entonces, si de por sí el salario no es, digamos, bueno, en los últimos años también, pues el salario tiene un incremento, pero, digamos, ¿no? Si de por sí el salario, por decirlo de alguna forma, es bajo, ahora, menos impuestos, el salario todavía sigue siendo más bajo, digamos, ¿no? Entonces, hay una falta de capacidad económica por parte de los trabajadores. Hasta entonces tendría que haber un ajuste, ¿no? Un ajuste en los esquemas contributivos. ¿Qué pasa con un esquema
de un honorarios como nosotros que podríamos trabajar independientemente. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que nosotros cobramos, pero le disminuimos la renta del despacho, la luz del despacho, sí, claro, la computadora del despacho, la impresora del despacho, el mobiliario del despacho, ¿no? Sobre lo que te sobre, pagamos impuestos. ¿De acuerdo? Okay, pero el trabajador no. Oportunidad tiene bueno, como el que tiene menos oportunidad de defenderse fiscalmente sería el trabajador, porque él hacen la deducción directa, ¿no? Entonces, claro, en cambio, el trabajador independiente, pues hace su deducción, como usted la acaba de mencionar, que dice, yo gasto, y sobre lo que me sobró, pago sobre tu utilidad, no sobre tu ingreso, sobre tu utilidad. Y entonces aquí hay una diferencia muy grande, porque el profesionista independiente reporta sobre la utilidad y el otro sobre el ingreso total, ¿no? Sí. Y eso es un problema. Entonces aquí ya pasamos a ver, vamos a recapitular un poco. Ya pasamos del esquema laboral formal, digamos, que era el que trabaja y desde ahí se le deduce su aportación de seguridad social y se paga. Y de por sí es ineficiente. El IMSS está sumamente criticado por todo el mundo. Entonces sería como innecesario y sobreabundante analizar en qué está mal el IMSS. Digamos que estamos analizando el sistema. Y pasamos al lado del sistema del trabajador, que es el trabajador que al final pues se le deducen los impuestos, ¿no? Se le deducen los impuestos y pues cómo vamos a aumentar la base contributiva si de por sí es bien poquito lo que termina ganando el trabajador, ¿no? Entonces aquí lo que usted recomienda es pues modificar el esquema de contribución del trabajador como unidad, digámoslo así, como un solo trabajador, para que no se le retenga sobre el impuesto bruto, sobre su ingreso bruto, sino sobre su utilidad, sobre su ahorro que le pudiera quedar también, después de todos los gastos. También, ¿no? El trabajador invierte para llegar a su centro de trabajo. Sí, claro, ¿no? Entonces todo ese tipo de gastos tendrían que poderlos deducir y no solo el profesionista independiente, que pues él sí puede armar su declaración. Que quizás también, fíjese, ahora que lo estoy escuchando con mucha atención, no estamos en el companitón, en donde usted trae esa parte, digamos, que la viene trabajando, estudiando, en donde no tiene, el trabajador no está atrás de la, es decir, de la otra pared, en el centro de trabajo. Es decir, el esquema cambió, porque a lo mejor también bajo ese esquema dice, bueno, pues tú no gastas, entonces te retengo el impuesto, ¿no? De manera directa y bruta, ¿no? Sobre el ingreso bruto. Ahora las cosas cambiaron, las ciudades están muy grandes. Entonces, piense en un distrito, en una Ciudad de México. No, pues están solo aquí en una Ciudad de México, ¿no? A ver, vamos a exponer un poco sobre el Company Town. El Company Town es un pueblo fábrica implementado a partir de 1770 en Inglaterra. ¿Y por qué se implementó? Pues con la Revolución Industrial. La Revolución Industrial obligó a muchas fábricas a salir de la ciudad, del centro de la ciudad, a trasladarse hacia los ríos. De ahí que los sectores rurales o los territorios rurales crecieran porque se instala la fábrica. Y la fábrica implica que la fuerza de trabajo tuviera que movilizarse, los trabajadores fueran con todo y familia al centro de trabajo. Y a su vez, el fundador es Robert Owen, y ahí él habla de pues, brindar vivienda rentada, desde luego a los trabajadores que tenían que desplazarse. Entonces, pues ya todos los trabajadores, y un ejemplo aquí en Puebla, pues era el Mayorazgo. El Mayorazgo era una fábrica que se construyó junto al río Atoyac para movilizar pues toda su maquinaria porque usaba agua. Con la Revolución Industrial, cuando llega a México por ahí en 1880, más o menos, cuando Porfirio Díaz empieza a traer inversión, llegan a México. ¿Y qué grandes company towns llegan? Pues Atlixco había un gran company town, en Cananea y en Río Blanco. En Cananea y en Río Blanco se producen dos movimientos huelguísticos que fueron precursores de la Revolución Mexicana. A eso se refiere. Pero regresando al tema de la vivienda, pues si el trabajador pagaba su renta,
para vivir ahí en esa fábrica, esos pueblos fábrica. Entonces, Río Blanco tenía su Companitón, Cananea, Puebla, Tlaxcala, desde luego. Bueno, Puebla, Atlixco también tenía el suyo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos referimos. Y desde luego, pues, desde luego, toda esa industrialización provocó, pues, la creación de nuevos lugares, de nuevos pueblos. Incluso, pues, la construcción de una central ferrocarrilera también obligaba a la creación de nuevos pueblos. Claro. Entonces, estamos hablando de que, pero eso fue en 1800. Pero quizá, insisto, esta lógica a lo mejor sea, bueno, pues por a lo mejor por eso ahí. te hago el cálculo, ¿no? Porque vives ahí. Pero aquí no, aquí ya estamos en una ciudad. Y también tiene lógica lo que establece la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. El desplazamiento, el accidente en tránsito. En tránsito, ajá. O sea, lo reconoce, ¿por qué? Porque sabe que justamente el ya no estamos en el Companitón. Claro, exacto, ¿no? Que desapareció ese modelo de vivienda. El accidente en trayecto, ¿no? Ajá, entonces también si usted sugiere que pues si está, y aquí salen temas para investigación para los que nos escuchen porque para su tesis de maestría o de licenciatura, pues sí, sale un tema, ¿no? A ver, ¿por qué no se considera el gasto en gasolina al centro de trabajo como deducible? Y hasta hasta lo mejor aumentaría la recaudación. ¿Por qué? Porque si te van a hacer deducible tu ticket de autobús, sí, porque hay población golondrina, obliga al sector transporte a regularse, ¿no? ¿no? Sí, porque hay población golondrina, población que vive en San Martín Texmelucan y va a la Ciudad de México a trabajar. Claro. De Puebla. Invierten. Y del Estado de México mucho peor, esas dos poblaciones golondrinas, esas están hasta, el Estado de México podría ser hasta una ciudad dormitorio, porque toda la población se va a trabajar a la Ciudad de México y regresa a dormir al Estado de México y de nuevo va a la Ciudad de México. O sea, entonces todo este gasto podría considerarse como un deducible. Sí, claro. Y por ende aumentaría la recaudación. Claro. Esa es la propuesta. Sí. Ok, pues ahora sí que el que nos escuche y pregunte, pues ya tiene un tema. Ahí tiene un tema, ¿no? Sí, de derecho fiscal, con enfoque social. Claro. Porque ahora sí los PRONACES exigen que sean enfoques sociales. Sí, enfoque social. Ya no podemos hacer investigaciones de cómo hacer más rico el rico. Financiamiento público. Exacto. Es uno de los aciertos, que también tiene sus errores, la 4T, pero ya los encontraremos. En ese sentido, pues vamos a recapitular. Recapitulamos: financiamiento de la seguridad social, rectoría económica o impuestos. Pues aquí nos da una sugerencia. Pues también podríamos mejorar la recaudación siempre y cuando pues también reconozcamos ciertos gastos que se hacen para incrementar la recaudación y poder deducirlos. Por ejemplo, el gasto que se hace en el transporte ida y vuelta, entonces que se declare y que se recaude. Esto a su vez va a fortalecer pues la recaudación y poder fortalecer el sostenimiento del Estado. Precisamente para garantizar esta otra parte, digamos. Sobre todo la que no puede contribuir. Claro. ¿no? Pero tendría que ser todo el enfoque, ¿no? O sea, tendríamos que decir, a ver, usted iniciaba la charla diciendo, vamos a justificar, con las contribuciones se justifican. ¿Cómo se van a justificar? Pues con una utilidad pública, ¿no? Una utilidad pública que se va a gastar pues, para el servicio del pueblo. Y luego se va a gastar y se va a legitimar a través de un uso correcto del dinero, ¿no? Y a través de una transparencia contable, una transparencia financiera que pues digan, ajá, ya lo pagué, y en qué se gastó, y a ver, enséñame los documentos, cómo se gastó. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, todo tiene una lógica, o sea, no estamos planteando, digamos, algunas cuestiones muy ajenas a la realidad, porque, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué le exigen, hablando académicamente, qué le exigen a un investigador, ¿no? Es decir, que justifique, te vamos a dar una beca a un estudiante, digamos, de becario, ¿no? De maestría o de doctorado. ¿Qué le exige el Estado? Que cumpla con la tesis, ¿no? Esa es una forma de justificar.
Que está trabajando. Que está trabajando, claro, ¿no? ¿Cómo justifica un investigador? Bueno, pues que tiene sus investigaciones, que produce, que escribe, que difunde la ciencia como este medio, ¿no? Que difunde la ciencia, etcétera. Es decir, hay una justificación. Bueno, el Estado también tiene que justificar. Y por lo tanto, yo te podría decir, bueno, y también hay un tema de tesis de transparencia. O sea, ¿cómo justificas tantos auditorios, es decir, que hay en toda la ciudad, si es que son del Estado, si son administrados del Estado? Entonces, ¿cuántos de esos espacios que costaron mucho dinero, es decir, se hicieron? Bueno, entonces, en relación a esto, ¿cuántos eventos académicos, culturales tenemos, no? Sí, claro, porque no nomás es la academia, también tendríamos que utilizarlo para el arte, ¿no? Claro, ¿no? Incluso, ¿no? Es decir, nos daría para otro programa, pero ahora estoy realizando una investigación sobre derecho a la salud. Y fíjense que tratando de meterme y de escudriñar todo esto, hay desde el temblor, ¿qué sería 2000? ¿Qué sería 17? ¿No? Ajá. Desde el temblor, una clínica, digamos, del IMSS, muy alejada, digamos, casi estamos en la frontera de Morelos. Esta clínica, desde el 2017, la estructura de la clínica se deterioró, no había condiciones. Bueno, la clínica desde ese entonces hasta hoy está operando en unas oficinas del comisariado ejidal. Bueno, digo, no necesitan que les describa, ¿no? En las condiciones. Pero bueno, ahí está el derecho a la salud, ¿no? Ahí está el derecho a la salud. Sí, y ya para finalizar, pues tengo que agradecer su participación. No, pues encantado. Y ojalá nos podamos seguir viendo en con este todo espacio. Gusto, con todo gusto, y nada más aproveché la oportunidad, recomendarles un libro, ¿no? Este espacio pues es muy académico, ¿no? Muy del derecho, y pues hay un libro que estoy leyendo que es La justicia, que hacemos lo que debemos, dice, hacemos lo que debemos. Ajá. Es de Michael Sandel, ¿no? Ok, pues ya está la recomendación, y pues le agradezco, fue muy rica su presencia, y no, al contrario, gracias. Ojalá nos siga acompañando. Gracias, maestro, con todo gusto, a la orden, y un saludo al doctor Jacinto García Flores por la invitación, y a la academia, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Gracias por todos, y nos vemos el siguiente lunes. Que tengan buenas tardes, hasta luego. Ha sido un placer compartir este programa con ustedes. Nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.